Muy buenas noches a todas las personas que ya están sintonizando la Radio Fafi de la UNE y la fanpage Comunicatube. Es un placer que nos puedan acompañar en una jornada más. Estamos en compañía del licenciado Virginio Diobien Cano. Él es director de investigación de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. También es magíster de la carrera Él es magíster en investigación científica de la Escuela de Posgrado de la UNE y también es docente aquí en la universidad. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, Tiffany. Buenas noches a la audiencia. Bueno, en esta jornada abordaremos acerca de investigación, acerca del trabajo final de grado de los alumnos y también un poco de metodología. Y podemos iniciar por aquí. Hablemos de metodología. ¿Cómo podemos hacer para que los alumnos tengan interés en esta materia? Bueno, realmente primero agradecer por el espacio porque primero tenemos que entender que metodología es una herramienta para conocer más por sobre todo. Y para el estudiante y para el docente tiene que ser una herramienta primordial. No es único, pero tiene que ser la base fundamental, la herramienta fundamental que debe utilizar en todo momento, en todo proceso, porque es una herramienta que constituye, sería la base para que tanto el estudiante pueda acrecentar su conocimiento y el docente pueda exponer realmente su producción o lo que va a ir generando. Porque la carrera docente de cierta manera es una construcción de conocimiento constante. O sea que uno no puede quedarse con la teoría, tiene que ir aumentando su conocimiento, más todavía con el tema de la cuestión de la información automatizada, que el tiempo prácticamente es contrarreloj. Ahí entra a tallar realmente lo que es metodología, o sea que tiene que aplicar realmente un proceso sistemático para desarrollar conocimiento. Y en cuanto a la motivación, es una cuestión así fundamental, depende muchísimo de lo que sería el rol docente. ¿Por qué? Porque fundamentalmente tiene que demostrar al estudiante, primero el docente tiene que demostrar interés por la investigación, por la ciencia, por el conocimiento y sobre todo tiene que demostrar resultados. Hay cuestiones a veces que uno participa en una sala de clase y se encuentra con la idea de que el docente enseña solamente en base a lo que es el libro de la metodología en sí y ahí la teoría se vuelve confusa y es muy diferente cuando el docente demuestra con hecho, con experiencia ese conocimiento. Esto se realiza así, la teoría habla de esto y esto se aplica así. Esa es una forma de motivar. La otra motivación que podría ser es que hay que dar ese hecho de que el conocimiento es fundamental para el estudiante, le va a servir al estudiante ya sea para su desempeño profesional en todos los niveles y aprender no cuesta nada, por lo tanto podría ser si el objetivo real de un estudiante es aprender, metodología debe ser en primer término y por supuesto tiene que estar motivado y no es motivarse por la metodología, sino que es simplemente motivarse para aprender. Y en ese aprendizaje entra a tallar lo que es metodología. Y no sé si yo puedo ir ampliando Claro. la idea. Bueno, son cuestiones por los años de servicio y experiencia que tengo dentro del área de metodología, siempre hablo de una cuestión mitológica. ¿Qué es lo que ocurre? Normalmente cuando se habla de metodología, la primera cuestión o la primera reacción de los estudiantes es que ella cree que es difícil, sí. Sin conocer, ni siquiera le conoce al docente, ni siquiera conoce la materia, el programa, pero la primera reacción ya es difícil, entonces ya existe ya un cierre a esa flexibilidad que podría existir para aprendizaje. La otra cuestión tiene que ver con de que la base fundamental es la lectura. Hay un secreto que hay que descubrir que es lectura más lectura más lectura. Si uno no lee es difícil de pensar que uno puede desarrollar investigación y mucho menos aplicar una teoría a la práctica, que es lo que ocurre. Entonces es más fácil esconderse dentro de esa figura de que es difícil, de que es costoso, nadie entiende y por sobre todo es inalcanzable. Entonces a eso yo le llamo mitología. ¿Y cómo se supera?
no sé si la comparación es correcta, pero siempre hablo de mitos porque no existe. Claro. Porque se supera simplemente con la práctica. La investigación se hace, se aprende haciendo. No hay otra receta, no hay libro que te pueda solucionar si la práctica te soluciona todos los procesos que uno pueda encontrar. La metodología realmente con la lectura se vuelve apasionante y así como usted mencionó, lo necesario es la práctica, porque como se dice, de la teoría a la práctica es bastante diferente. Así mismo, es una distancia y por sobre todo nosotros tenemos que empezar, realmente empezar, y de hecho que en la Facultad de Filosofía estamos iniciando lo que se denomina iniciación en el proceso científico y tenemos varios procesos que estamos desarrollando. Y en un tiempo relativamente corto, yo diría, vamos a ir teniendo los resultados que estamos pretendiendo. La metodología figura en la malla matricular de la mayoría de las carreras aquí de la facultad. En todas las carreras, en el cuarto curso específicamente, figura la materia de metodología de la investigación. En algunas carreras figura metodología de la investigación científica 1 y 2, que sería en el tercero y en el cuarto. Otras carreras tiene en el cuarto, pero hay que tener en cuenta que desde la nueva malla curricular ya hay una coordinación de trabajo entre la dirección de investigación y la dirección académica, en donde nosotros tratamos de estructurar básicamente para que lo referente a metodología, ya sea del aprendizaje o metodología de la investigación científica, esté ya estructurado para que el estudiante pueda ir haciendo un conocimiento progresivo con relación a lo que es la materia. Te hablo, por ejemplo, en el primer curso se tiene metodología del trabajo intelectual, que ya podría ser la base ya fundamental, en donde se aprende lo básico de la ficha, la referencia, la cita. Luego tenemos en otro curso, en el segundo, tenemos estadística, que es una herramienta fundamental también. Y hay otras cuestiones que estamos discutiendo de manera que se pueda incorporar algunos contenidos para que se pueda tener un proceso sistemático en cuanto a la academia, en cuanto a lo académico. Y la idea es que en el cuarto curso el estudiante ya presente un producto de toda la experiencia que va adquiriendo, en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, de manera que el trabajo final de grado sea una demostración realmente, una profundización de lo que sería un conocimiento de acuerdo a su área de especialidad que se está formando. Mencionó usted el trabajo final de grado. ¿Este trabajo final de grado es requisito para todas las carreras aquí de la facultad? Sí, es la última tarea y es el último peldaño que tiene que lograr el estudiante, porque el informe final de trabajo final de grado se presenta una vez que se cierra el informe de pasantía. De manera que es podríamos llamar la última tarea que tiene que realizar el estudiante para recibirse de licenciado. Existe un paso bastante largo en este proceso del trabajo final de grado. ¿Será que nos podías comentar un poco acerca de este proceso? En realidad yo no hablaría de un proceso largo, sí de un proceso sistemático. En donde la primera idea que tiene que trabajar el estudiante viene a ser concebir justamente su tema, su idea de investigación. Esa idea de investigación se tiene que reforzar o se tiene que empezar a indagar a través de lo que se conoce como una revisión de la literatura, en donde uno va revisando todos los materiales referentes, la bibliografía, puede hacer las consultas pertinentes a un experto. Si de repente un tema es confuso, puede recurrir a un profesor, a un especialista en el área, para que simplemente se pueda enfocar a la idea de lo que se pretende desarrollar. Y una vez que se tenga una información suficiente, se da la cuestión de plantear un tema, observando la situación problemática, luego lo que serían las preguntas, los objetivos, la justificación. Dependiendo de las características se podría cerrar con hipótesis, y esa es la primera parte, que es la parte más importante. ¿Por qué? Porque ahí se concibe la estructura básica, que luego se va a ir ampliando con un índice tentativo de lo que sería el marco teórico, que sería la segunda parte del trabajo que realiza un estudiante. Luego se cierra con la tercera parte de lo que es el marco metodológico. Entonces te estoy hablando de un proceso sistemático de tres aspectos bien puntuales que se trabaja y se presenta como un anteproyecto de trabajo final de grado.
Ese anteproyecto pasa por un proceso de evaluación y una vez que se aprueba su ejecución, ahí se convierte en proyecto de trabajo final de grado. ¿Y qué es lo que se realiza posterior a la aprobación? Se trabaja el desarrollo del marco teórico por sobre todo, una vez que uno entienda realmente cuál es el contenido, el concepto, las características. O sea que cuando uno va haciendo una aclaración total de lo que es su tema, entonces ahí está en la posición, por decir de alguna manera, para elaborar un instrumento si es que de repente no utiliza un instrumento estandarizado. Aplica el instrumento, levanta los datos, analiza y trabaja sobre el informe final. Entonces ahí prácticamente se concreta. Te estoy hablando de un término de 6 meses aproximadamente, que si el estudiante trabaja en forma sistemática, ordenado, y yo hablo siempre de una disciplina, es posible en 6 meses. ¿Qué se busca con este proceso sistemático del trabajo final de grado? Por sobre todo que el estudiante se inicie y consolide su proceso de conocimiento de cómo desarrollar y por sobre todo profundizar su área de conocimiento. Nosotros tenemos la referencia de que un estudiante que realiza una investigación sobre un tema se vuelve especialista. ¿Quién es el referente a quien voy a recurrir si yo sé de repente si surge una pregunta con relación a algo? Tengo que llamar a ese estudiante que hizo el trabajo para contar su experiencia y si hay posibilidad de ampliar, entonces se amplía. Entonces, por sobre todo lo que se da es profundización de su conocimiento del área específicamente en el cual se está formando. Podemos hablar entonces de algo sumamente necesario que el alumno debe realizar antes de culminar la carrera. Necesario, yo creo que la necesidad se da desde el primer curso. Estamos hablando de un aprendizaje, estamos hablando de una especialización prácticamente. Uno se vuelve experto en el tema que realiza, que desarrolla. Por lo tanto, yo creo que el estudiante está obligado a hacer, o sea que está obligado a conocer. Y para más sabemos que conociendo no cuesta nada, al cerebro no le cuesta absolutamente nada. Por lo tanto, hacer un esfuerzo para volverse especialista en un tema que es relacionado a la carrera, me parece que es una motivación también, hablando desde el primer punto. Claro, este conocimiento nunca está de más, sí, para nadie. Pues ¿se podrían usar estos trabajos finales de grado realizados anteriormente como fuente para personas que quieran investigar sobre un tema similar? Como fuente de referencia para citar, no, porque es una iniciación científica, son investigadores junior. Habría que repetir la investigación, consolidar cada proceso y una vez que se consolide ese proceso podríamos hablar como fuente, así como para citar de vuelta el trabajo. ¿Dónde podemos encontrar estos trabajos que ya fueron presentados? Los trabajos procesados nosotros tenemos por reglamento, una copia guardamos en la dirección de investigación, otra copia está ya en la biblioteca expuesta, por lo tanto pueden ir a consultar allí los temas, así la estructura, y por supuesto a partir de ahí puede ser que sirva también alguna inspiración de repente para ir ampliando y consolidando el conocimiento. Totalmente. Mencionó usted que existen varios temas, o sea, el tema que el alumno elige para su trabajo final de grado. ¿Estos temas deben estar relacionados con la carrera del alumno? Sí, debe estar, y nosotros tenemos en la Facultad de Filosofía tenemos lo que se denomina línea de investigación. Esta línea de investigación son temas generales que se había consensuado entre los docentes de las distintas carreras y se expone para que el estudiante y los profesores puedan trabajar esos contenidos. Por lo tanto, cuando se inicia el proceso, normalmente se le expone esa línea y de ahí se selecciona un tema relacionado a la carrera. Porque a veces uno puede escoger un tema que cae en otra disciplina y a la hora de la presentación pareciera ser que uno pierde autoridad. Claro. Porque el evaluador puede decir, ¿y por qué desarrolla un tema que no es de su área? No es del área. Entonces la lógica nos dice que sí debemos escoger un tema relacionado a la carrera o a la disciplina. Hablando un poco sobre investigación científica, ¿existen docentes actualmente en la facultad realizando algún trabajo de investigación? Sí, tenemos en total 5 docentes investigadores que están desarrollando y eso se repite anualmente.
Estos resultados de las investigaciones, ¿dónde se publican? Actualmente tenemos una revista desde este año, producto de la pandemia o a consecuencia de la pandemia, vamos a estar utilizando la publicación virtual. En este momento, dentro de lo que es nuestra página web, se está trabajando para que podamos colocar como un repositorio y la edición 2020 ya vamos a colocar en la página web. ¿Existen rubros para desarrollar proyectos de investigación aquí dentro de la UNE? Dentro de la UNE tenemos rubros de lo que sería rubro de docente investigador, pero ese es un salario que sirve para mantener al docente, pero no para auspiciar un proyecto que de repente podría generar un costo o podría generar un presupuesto que requiera de inversión, si hablamos en términos económicos. Usted, licenciado Virginio, para usted, ¿cuál es el mayor reto como director de investigación para los próximos años aquí en la facultad? Híjole, esa es una pregunta complicada. Bueno, el mayor reto es, yo creo que es generar justamente el proceso, generar conocimiento que realmente tenga una implicancia y que tenga por sobre todo utilidad dentro del contexto social y que sea visible por sobre todo. Dentro de la universidad nosotros hacemos muchísimas actividades, muchísimas tareas académicas y científicas que muchas veces no es visible. Y yo creo que el mayor reto es la visibilidad. Hacemos cosas que a veces no publicitamos o de repente no le damos ese auspicio suficiente como para que se demuestre. Y por sobre todo lograr que los conocimientos que se desarrollan dentro de la universidad sean útiles, aplicables. Y hay conocimientos, yo sé que hay unidades académicas que están trabajando exclusivamente sobre productos que podrían servir al contexto social y de hecho que la universidad debe responder a eso. Y para lograr eso yo creo que hay que consolidar el proceso de docencia e investigación. No tratar de separar, sino que tratar de vincular cada día, porque hay veces que pareciera ser de que la interpretación de un grupo habla solamente, no, pero la docencia es lo fundamental. Sin embargo, tenemos que hablar de una conjunción prácticamente de docencia e investigación para generar conocimiento. Claro, un trabajo en conjunto. Licenciado, ¿usted es profesor aquí en la facultad? Sí, soy. ¿Enseña en qué carreras y qué materias, si podría comentar? Yo tengo 3 materias dentro de la Facultad de Filosofía, metodología de la investigación en el 4º curso con la carrera de matemática, en la carrera de historia y sociología general en el 1er curso de la carrera de psicología. ¿Usted recibió aquí en la Universidad Nacional del Este, en la Facultad de Filosofía? Yo soy producto de la UNE. Yo me inicié aquí, me gradué como licenciado, especialista en el área de la docencia, en el área de estadística, en investigación, o sea, postgraduación, masterado en investigación científica y ahora candidato a doctor en educación superior por la escuela de posgrado, o sea que soy hijo de la UNE. Hijo de la UNE, y me supongo que pretende seguir aquí ayudando a los alumnos a mejorar de conocimiento. Por supuesto, la idea es ir pasando esa experiencia que uno va adquiriendo a lo largo de la carrera y hacer que metodología al menos sea un poco más fácil en el desarrollo para cada estudiante. Y que los alumnos puedan tener también una mayor apertura hacia esta materia. Y que dejen de temer, por sobre todo, que se atrevan a explorar, que se atrevan a conocer, por sobre todo, y no se pierda absolutamente nada, solo se gana conocimiento. Totalmente. Estas fueron las palabras del licenciado Virginio Cano. Queremos agradecer muchísimo que hayas venido aquí a compartir con nosotros una jornada más de entrevistas a través de la fanpage de Comunicatube y a través de la radio Fafi UNE. También quiero agradecer a Jorge Martínez, que es nuestro operador, que gracias a él estamos aquí compartiendo este momento ameno. Muchísimas gracias, licenciado. Cuando gusten. Muchas gracias a todos y les esperamos en la próxima transmisión en vivo de Comunicatube. Hasta pronto.